Evolución de la organización del Estado en Colombia, un recorrido histórico hacia la actualidad. Antes de empezar a hacer el recorrido histórico, se debe entender que la organización del Estado es un aspecto fundamental para el funcionamiento de cualquier país. En esa medida, para comprender el contexto histórico de cómo se originó la organización del Estado en sus inicios, es necesario remontarnos a los conceptos de poder y gobierno en las civilizaciones antiguas. Desde tiempos remotos, las sociedades humanas han necesitado establecer sistemas de organización política para gobernar y tomar decisiones importantes que afectan a la comunidad en su conjunto. Para empezar, en la antigua Grecia, se desarrolló una de las primeras formas de gobierno, que sentó las bases para la organización del Estado. La democracia directa. En esta forma de gobierno, los ciudadanos participaban activamente en la toma de decisiones a través de asambleas populares. Sin embargo, este modelo estaba limitado a una pequeña parte de la población, excluyendo a las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Tiempo después vendría el Imperio Romano. En ese ámbito se estableció un sistema de gobierno basado en el principio de la separación de poderes. Es decir, este sistema político dividía el poder en tres ramas. El poder ejecutivo, encargado de hacer cumplir las leyes, el poder legislativo, encargado de crear las leyes, y el poder judicial, encargado de administrar justicia. Esta división fue la base de lo que se conoce actualmente como la organización del Estado. Posteriormente llegaría la Revolución Francesa, que promovió la instauración de principios fundamentales como la soberanía popular, la igualdad de derechos y la separación de poderes. También inspiró en cuanto al poder público la idea de que el poder emana del pueblo. Igualmente, impulsó la idea de la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder. En cuanto a la organización del Estado electoral, tuvo un impacto significativo en la consagración del sufragio universal masculino. Por otra parte, la influencia de estos conceptos de organización del Estado se extendió a lo largo de la historia, y en el contexto de la independencia de Colombia en el siglo XIX, se buscó establecer una nueva estructura estatal que reflejará los principios democráticos y republicanos. En otras palabras, en el proceso de independencia, se crearon las primeras estructuras estatales en el territorio colombiano, incluyendo la redacción de constituciones. Asimismo, estos principios fueron incorporados en la Constitución de Cúcuta de 1821, que estableció un sistema republicano y representativo en Colombia. Por ejemplo, estableció un sistema federal de gobierno, que concedía cierta autonomía a las regiones dentro de un marco de gobierno centralizado. Sin embargo, este modelo no duró mucho tiempo, dado que sucedieron varias reformas constitucionales en busca de una mayor estabilidad política. En esa medida, en 1886, se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia, que estableció un régimen centralista, presidencialista y evidenciaba ser un Estado confesional. Es decir, concentrando el poder en la figura del presidente, y donde una religión específica que era la católica tenía prevalencia, privilegios y cerraba las puertas a un pluralismo religioso. Sin embargo, fue reformada en 70 ocasiones, y se puede destacar dos momentos significativos. El primero fue, en 1954, el derecho al voto de la mujer, y en 1957, el plebiscito para refrendar el Frente Nacional, que fue un evento donde por primera vez, la mujer pudo ejercer su derecho al voto en unas elecciones nacionales en Colombia. El segundo evento fue la instauración del Frente Nacional, pacto entre la dirigencia de los partidos tradicionales, para sofocar la violencia en ese entonces. Es a partir de ese momento que se consolidó un sistema político, basado en la alternancia de partidos políticos en el poder, aunque esta alternancia no siempre fue pacífica y se vivieron momentos de inestabilidad y conflictos armados. En cuanto al poder público, la evolución del poder ejecutivo en el sistema presidencialista colombiano ha experimentado importantes transformaciones a lo largo de la historia. Desde la adopción del modelo centralista en 1886, se ha establecido una presidencia fuerte y con amplios poderes, aunque también se han realizado reformas para limitar el poder presidencial y fortalecer otros órganos del Estado. Dicho de otro modo, esta se tradujo en la adopción de un sistema de gobierno democrático, en que los ciudadanos eligen a sus representantes a través de elecciones periódicas. A su vez, se redacta la Constitución de 1991, que estableció mecanismos de participación ciudadana, como el referéndum y la consulta popular, que refuerzan el papel del pueblo en la toma de decisiones. En esa esfera, Colombia pasa de ser un Estado confesional a un Estado laico según la interpretación de la Corte Constitucional, y además, se convierte en un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, como lo manifiesta el artículo 1 de la Constitución en mención. Asimismo, se empieza a amparar a todas las confesiones religiosas en igualdad de condiciones. En ese marco, se abordará la estructura u organización del Estado, entendiendo el Estado como una conglomeración social,
política y jurídicamente constituida, asentado en un territorio determinado, que tiene sus propias leyes, autoridades y es reconocido por otros estados. De igual forma, está bajo el poder de unas instituciones y autoridades, que buscan alcanzar propósitos como el bien, la justicia, el orden social y la equidad. En esa medida, la organización del Estado está conformada por la rama del poder público, órganos de control y organización del Estado electoral. En consecuencia, se encuentran las ramas del poder público que son ejecutiva, legislativa y judicial. El poder ejecutivo le corresponde ejecutar, en forma coordinada, todas las actividades administrativas y de gestión pública que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Esta rama ejecutiva tiene 3 órdenes: nacional, departamental y municipal. Este poder está representado por el presidente de la República, quien simboliza la unidad nacional. De igual manera, es el jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Es decir, el gobierno nacional está formado por el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros de despacho y los directores de departamentos administrativos. Además, se encarga de hacer cumplir las leyes, mantener el orden público, organizar los servicios para la población y recaudar impuestos para hacer uso de ellos. Por ejemplo, tiene los ministros para sacar una política pública, con el propósito de invertir en la educación, vivienda, salud, economía, infraestructura, entre otros, también en defensa militar y policía. En ese orden de ideas, tiene la facultad de gestionar las Fuerzas Armadas que son el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Policía Nacional, que es quizás la parte más poderosa que tiene un Estado. Sin embargo, persisten desafíos en términos de corrupción al interior de este poder. La rama legislativa, este poder ha evolucionado hacia una mayor representatividad y participación ciudadana. A lo largo de la historia se han realizado reformas para ampliar la participación política y garantizar la diversidad de intereses, como la inclusión de representantes de minorías étnicas y la creación de espacios de participación ciudadana, aunque persisten desafíos en términos de corrupción al interior de este poder. En ese marco, tiene 3 grandes funciones. La primera es crear las leyes, la segunda es modificar o eliminar estas leyes, y la tercera es realizar control político al Poder Ejecutivo, es decir, cerciorarse que el presidente y ministros están haciendo bien su labor. Esta rama legislativa suele estar en cabeza de un Congreso o Parlamento, que por lo general suele estar dividido en 2 cámaras, una cama alta que representa a la unidad nacional, y otra cama baja que busca representar a los territorios. Dicho de otra manera, representa a toda la nación como tal, es una circunscripción nacional, que se utiliza para elegir a los representantes que van a estar en el Senado y en la Cámara de Representantes. Sin embargo, persisten desafíos en términos de corrupción y de un clientelismo de mercado, que es el intercambio de apoyo político electoral por bienes o servicios. La rama judicial tiene un papel relevante en la consolidación del Estado de Derecho en Colombia. A lo largo de la historia, se han tomado medidas para garantizar la independencia y la imparcialidad del sistema de justicia, es decir, este poder judicial está consolidado en un sistema de justicia independiente, aunque persisten desafíos en términos de acceso a la justicia, corrupción y demoras en los procesos legales. En esa medida, es la encargada de administrar justicia y solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos, asimismo, entre los ciudadanos y el Estado. Esta rama judicial suele tener 3 niveles como son: las altas cortes en las que se encuentran la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, los tribunales que son el Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado, y por último los juzgados donde se encuentra la Fiscalía General de la Nación. En esa esfera, una Corte Constitucional es un órgano encargado de interpretar y proteger la Constitución de un país. En Colombia, la Corte Constitucional es la máxima autoridad en temas constitucionales. Una Corte Suprema de Justicia es el tribunal de mayor jerarquía en el sistema judicial de un país. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia es responsable de garantizar el cumplimiento de la ley y de velar por la correcta administración de justicia. El Consejo Superior de la Judicatura es un órgano encargado de administrar y supervisar el funcionamiento del Poder Judicial. En Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura está conformado por magistrados y jueces que tienen funciones disciplinarias, administrativas y jurisdiccionales. El Consejo de Estado es el máximo tribunal administrativo en Colombia, el cual se encarga de resolver conflictos relacionados con la administración pública y ejerce funciones consultivas en asuntos jurídicos. Por último, la Fiscalía General de la Nación es una entidad autónoma encargada de investigar y perseguir los delitos y su función principal es ejercer la acción penal pública y velar por el cumplimiento de la ley. Dicho de otro modo, los juzgados son el nivel más bajo, también llamado los jueces de primera instancia,
que son aquellos que conocen en un primer momento los casos o las controversias que procuran solucionar por medio de sentencias una primera respuesta, si las partes no suelen estar de acuerdo con el resultado. Hay jueces de segunda instancia que suelen ser llamados tribunales. Son los que se encargan de analizar casos más importantes que los juzgados, y también suelen revisar aquellas sentencias que sacan los juzgados. Es decir, cuando se quiere apelar en una segunda instancia. En esa medida, hay una última instancia que son las altas cortes, que puede ser una corte de suprema justicia o una corte constitucional, que son las que administran el poder o sistema judicial, a su vez, analizan la Constitución, son las que determinan si las leyes en el ordenamiento jurídico tienen validez, también son las que revisan, en una última instancia, a veces las decisiones tomadas por los tribunales, sobre todo cuando son casos muy emblemáticos, polémicos, en otras palabras, las analizan desde su perspectiva como máxima autoridad en la rama judicial. En cuanto a los órganos de control, están los siguientes: Ministerio Público, Procuraduría y Contraloría General de la Nación. El Ministerio Público desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos ciudadanos y la defensa del interés público. Este órgano, encabezado por el Procurador General de la Nación, tiene la función de velar por el cumplimiento de la ley y garantizar que las autoridades actúen de acuerdo con los principios de legalidad, transparencia y eficiencia. También se encuentra la Defensoría del Pueblo, esta última creada por la Constitución de 1991. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha evolucionado como un órgano de vigilancia y control de la administración pública, encargado de investigar y sancionar a los funcionarios públicos que incurran en faltas disciplinarias. A lo largo de la historia, se han implementado reformas para fortalecer la autonomía y la eficiencia de esta entidad. Asimismo, está el Instituto de Estudios del Ministerio Público, que es una unidad administrativa especial de carácter académico y de asesoría, que hace parte de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la Nación. Por otra parte, está la Defensoría del Pueblo, que es un organismo de creación constitucional en cabeza del Defensor del Pueblo, quien actúa bajo la dirección del Procurador General de la Nación. El objetivo esencial consiste en velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. De igual manera, está la Contraloría General de la República. Su papel es la fiscalización de los recursos públicos, evaluar los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado en la correcta, eficiente, económica, eficaz y equitativa administración del patrimonio público, de los recursos naturales y del medio ambiente e imponer sanciones pecuniarias que corresponden, y procurar el resarcimiento del patrimonio público. En otras palabras, tiene el papel de fiscalizar los recursos públicos y garantizar su correcta utilización. A través de la auditoría y el control financiero, esta entidad busca prevenir y detectar irregularidades en la gestión pública. En cuanto a la organización del Estado electoral, encontramos al Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Son dos entidades clave en la regulación de los procesos electorales en Colombia. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral, creado en 1990, tiene la función de velar por la transparencia y la legalidad de las elecciones, así como resolver los conflictos electorales. Es decir, asegurar que las votaciones traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y que los escrutinios sean reflejo de los resultados de la voluntad del elector expresado en las urnas. Por otra parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil es el organismo encargado del registro civil o registrar la vida civil e identificar a los colombianos y organizar los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana. A lo largo de la historia, esta organización ha evolucionado para garantizar la transparencia y la confiabilidad del proceso electoral, implementando tecnología y modernizando sus métodos de registro y conteo de votos. En resumen, el contexto histórico de la organización del Estado en Colombia ha estado marcado por la influencia de diversos modelos de gobierno y organización política. Asimismo, desde los conceptos de poder y gobierno establecidos en la antigüedad hasta los principios democráticos y republicanos que surgieron en la independencia, el Estado colombiano ha experimentado una evolución en sus ramas del poder público, los órganos de control y la organización del Estado electoral, buscando adaptarse a las necesidades y desafíos de cada época. En otras palabras, promoviendo la adopción de principios democráticos, la separación de poderes, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Sin embargo, persisten desafíos en términos de corrupción y de un clientelismo de mercado, que es el intercambio de apoyo político electoral por bienes o servicios. Además, es importante entender que la separación de poderes en una democracia evita la concentración de poder en una sola entidad, y a su vez, garantiza un equilibrio de poderes que protejan los derechos y libertades de los ciudadanos.